avanzamos. Vamos a ubicarnos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, verso 24. Proverbios capítulo 20, verso 24. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Gloria al Señor. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Ya vamos a dejar allá, verán, vamos a leer ese verso. Es un versículo, en un verso 24, que el primer renglón dice: de Jehová son los pasos del hombre. Y en el segundo renglón hace una pregunta. Dice: ¿cómo pues entenderá su camino? ¿Entenderá el hombre su camino? Hoy vamos a hacer una pequeña meditación sobre este tema. Vamos a hablar de ordenar nuestros pasos delante del Señor. Porque si hay algo que nosotros necesitamos hacer, es ordenar nuestros pasos. Cuando el hombre no ordena su camino, sus pasos delante de Dios, puede ir en camino de destrucción, puede ir al lugar inadecuado, el lugar de la destrucción. Y nosotros sabemos que solamente cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y le pedimos a Dios la dirección de todas las cosas que vamos a hacer y que vamos a emprender, hermano, Dios nos guía, porque Él no es mentiroso. Él es un Dios bueno. Él dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre va a estar con nosotros. Y cada vez que nosotros le pidamos la dirección, Él nos la va a dar. Entonces, dice: de Jehová son los pasos del hombre. Oiga bien, tus pasos y mis pasos son de Dios. Ahora, lo incógnito es la pregunta que viene y dice: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Pareciera que fuera difícil la respuesta, pero es fácil. Porque es una pregunta que hace. ¿Y sabe por qué hace esa pregunta? Porque al hombre, en su mente humana, en su mente carnal, en su mente apartada de Dios, le es difícil entender todo lo que viene de Dios. ¿Por qué, hermano Manuel? Porque todo lo que viene de Dios, dice el apóstol Pablo, todo lo de Dios es bueno, es puro, es santo, es agradable. ¿Verdad? Todo lo de Dios es bueno, es derecho, lo de Dios no es torcido. Y al hombre le es difícil entender lo que es perfecto, lo de Dios es perfecto. Y cuando Dios nos traza un camino y nos hace un desafío para caminar ese camino con pasos rectos, a nosotros no es difícil entender eso. Por eso que usted ve que no todo el mundo camina el Evangelio. Hay mucha gente que, mira, hoy hay iglesias que están llenas. ¿Y por qué están llenas? Porque la gente, algunos se van de viaje y van a pedir la bendición a Dios a través del pastor, a través de los hermanos. Y van, ya me entienden. Pero que la gente se afirme para seguir a Dios, no. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le es difícil entender lo de Dios. A la gente le es difícil. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cómo entendemos nosotros que alguien me esté agrediendo y me pegue y yo me quede quieto? ¿Cómo yo entiendo eso si Dios me dio 2 manos para defenderme? Pero Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El manso y humilde de corazón siempre va a tener descanso en su alma, va a tener descanso en su espíritu. ¿Por qué? Porque su camino es recto y sus pasos guiados por el Señor. Pero cuando nosotros andamos en nuestro propio camino y caminamos con nuestros propios pasos, vamos a un lado
del propósito de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar de Dios, vamos, hermano, en el camino del propósito de Dios. Pero cuando andamos en nuestro propio camino y guiados por nuestros propios pasos, vamos a un lado del propósito de Dios. Y cuando nos abrimos del propósito de Dios, no va a haber nada que se pueda cumplir en nosotros. Mira, Dios te ha podido hablar, Dios te ha podido decir. Por eso hay mucha gente que dice, yo fui a esa iglesia y me profetizaron, pero no se cumplió. Claro, porque Dios te habló, pero tú nunca estuviste dispuesto a obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios, Dios te cumple, pero si tú desobedeces a Dios, Dios no te va a cumplir. Hermano, eso es fácil, porque si hay mucha gente reclamándole a Dios. Hay gente diciendo, ese profeta es mentiroso, ese pastor es mentiroso, me profetizó, no se cumplió. No es mentiroso, sino que Dios te dio la palabra a través de él, pero con el fin de que tú enderezaras tus pasos. Pero no lo enderezaste. Hermano, pero si la palabra está diciendo que Dios es el que los endereza, sí, Dios los endereza, pero cuando tú le das cabida para que lo enderecen. Si tú me dices a mí, pastor, mire, cuídeme aquí esto. Mire, cuánta gente a mí no me han dicho. Aquí llegaron cantidad de gente que me dijeron, pastor, cuando usted me vea en pecado, pastor, repréndame, póngame en disciplina. Y cuando los observé, les llamé la atención y dije, bueno, bravo. Fíjate que la gente no vive si no es hipocresía. Y Dios no es así. Dios es un Dios serio, Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Aleluya. ¿No me entiendes? Sí, vieron mucha gente que me dijeron, el día que usted no observe algo, pastor, pónganle en mi disciplina, repréndame. Y ni siquiera los puse en disciplina, solamente les dije, mira, te vi en esto. Pues bueno, más nunca volvieron. ¿Sí me entienden? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese es el hombre que le cuesta entender el camino de Dios. Entonces, por eso dice, de Jehová son los pasos del hombre, tus pasos son de Dios, mis pasos son de Dios, pero tú te cuesta entenderlos y caminar por él. Por eso usted ve que siempre usted termina haciendo lo que no pensó hacer. Usted termina haciendo lo que nunca propuso hacer. ¿Y sabe por qué? Porque a usted le es difícil entender el camino de Dios. Entender el propósito de Dios. El camino de Dios es derecho, es recto. No tiene desvío. Entonces, si nosotros sabemos y entendemos que nuestros pasos son de Dios, tenemos que caminar rectamente. Porque ¿cómo sería posible que yo dijera que mis pasos son de Dios, pero esta mañana salí de una cantina? Mis pasos son de Dios, pero 24 y 31 hice y deshice, bebí, bailé, brinqué. No, mis pasos no son de Dios, mis pasos son del mismo diablo. A su nombre. Y la gente le da rabia cuando uno dice esto, pero uno no lo dice porque quiere decir, lo dice en una forma que la gente entienda que es la realidad. ¿Ya me entienden? ¿Ya? Porque no podemos, Cristo mismo dijo, nadie puede adorar a dos señores, nadie puede agradar a dos señores, nadie puede seguir a dos señores, nadie puede servir a dos señores, porque siempre terminará amando al uno y menospreciando al otro. Aquí en este mundo solamente hay dos señores, el Señor Dios de los ejércitos y el Señor Diablo. Y quien no le sirve al Señor Dios de los ejércitos, por derecho propio está en las manos del diablo. Son dos cosas, hermanos, sencillitas. No, hermano, que yo ando con Dios. No, yo no soy evangélico, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo ando con Dios. Olvídate de eso, olvídate de eso, estás equivocado. A su nombre. Por ahí hay una señora que nos conocimos, escuche esto, nos conocimos en medio de la pandemia por WhatsApp. Ella estaba en UCI, ella es enfermera profesional en el Banco Magdalena, y estaba en UCI, y me dieron el número mío, me llamó y la oré, y al día siguiente la sacaron de UCI. De ahí se quedó con mi número, por tiempo se pierde, y cuando el diablo la está ahorcando me llama. Y en estos días me ha pasado llamando, tiene una depresión, le han hecho análisis de todo. Anoche me llamó, esta mañana me está escribiendo. Le dije, mira, pero ves una iglesia evangélica con rey. Yo voy a misa. Le dije, el cura no te echa fuera ese demonio. No es el cura. Mira, aunque la gente le dé rabia, el cura no es la solución. La misa no es la solución. La solución de tu problema, la solución de tu atadura, la solución de tu cadena es el Cristo de la gloria. Y ven un hombre de Dios, ven que una mujer de Dios, que te ore, que te unja, que te responda para que seas feliz. Que engaño ese de la gente que respuesta, yo voy a misa.
Yo dije, bueno, te vas a quedar muerta en la mesa. No te voy a orar más. ¿Ves una iglesia? Allá en el Banco Magdalena hay hombres y mujeres de Dios. Gente que Dios los usa. Hay iglesias de Dios. Pero la gente da vergüenza de buscar las iglesias de Dios. Porque si con ellos las iglesias de Dios son las católicas, si con ellos las iglesias de Dios son las de los curas, las iglesias de Dios son donde hay hombres y mujeres que se han apartado del pecado, de la mentira, del engaño, y se han dedicado para vivir para Cristo Jesús. Antes de venirme me escribió: pastor, por una hora me quedé dormido a las 5 de la mañana y ya desperté. Y dije, bueno, gracias a Dios, dale gracias a Dios que despertaste. Malo era que no voy a llorar. Malo hubiera sido que no hubiera despertado nunca. Pero dale gracias a Dios que despertaste. Hermano, la gente no entiende los pasos. Aquí está diciendo claramente, Proverbio es un libro escrito por Salomón, uno de los hombres nacido de mujer más sabio de toda la historia, porque el más sabio fue Cristo, pero Cristo no fue nacido de mujer, pero no es engendrado de hombre. Mas Salomón fue engendrado de hombre y parido por mujer. Y este hombre, Salomón, dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo el hombre va a entender su camino si los pasos del hombre son guiados por Dios? Deben de ser dirigidos por Dios. Y Dios no te va a dirigir a la cantina, Dios no te va a dirigir al prostíbulo, Dios no te va a dirigir al pecado, Dios te va a dirigir a cosas buenas. Amén. Vamos a mirar dos textos, 1, 2, 3 textos más aquí y terminamos. Jeremías 10:23. Gloria al Señor. Jeremías 10:23. Gloria al Señor. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina en ordenar sus pasos. Mire, una persona que tenga un problema, que tenga una dificultad, si no llega a la presencia de Dios, jamás lo podrá arreglar. ¿Sabe por qué? Porque solamente en el camino de Dios se encuentra la solución, se encuentra la paz, la armonía. Y aquí lo está diciendo claramente: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Usted no es dueño de su camino, el dueño de su camino se llama Dios. Y por eso es que o camina o camina. Y si usted no va caminando con Dios, sepa que el que va caminando con usted es el enemigo. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina el ordenar sus pasos. Ay, hermano, pero es que yo estoy llorando y no cambia. Y nunca va a cambiar si no se acerca a Dios. Porque hay gente que quiere que el otro cambie cuando ellos no cambian. Usted quiere que su mujer cambie, véngase con Dios, acérquese a Dios, humíllese a Dios. Usted quiere que su marido cambie, humíllese a Dios, crea a Dios, camine con Dios. Que cuando usted camine con Dios, entonces Dios va a hacer la obra en lo que tú puedes que se haga. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Yo conozco padres, pastores, aquí en Mangue conozco pastores que han levantado a sus hijos a palo porque no siguen el evangelio y nunca lo van a seguir. Nunca lo van a seguir porque no es así. Dice la palabra de Dios que no es, hermano, con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios. O sea, cuando el hijo mío estaba por ahí en séptimo, aquí en Esmeralda, él estudiaba con un hijo de otro muchacho que era pastor. Y el niño no quería ir a la iglesia, no le gustaban las cosas de Dios, y él se lo llevaba para la iglesia, lo ponía a tocar la caja, y cuando el pelado venía de allá cansado, con hambre, porque apenas salía de la iglesia, del colegio, ¡fum!, enseguida se lo llevaba para culto, a tocar la caja, a tocar la guacharaca, y el pelado venía allá, y en represalia de eso,
no hacía tarea. Y siempre perdía el año. Y yo le dije, mira, estás actuando mal. Porque ni te va a terminar siendo evangélico, ni te va a terminar el colegio. Y así pasó, hermano. Dejó el colegio mucho, se fue para el ejército. Y después que vino, ni evangelio, ni colegio. ¿Sabe por qué? Porque quería forzarlo. Y no a la fuerza. Nadie camina a la fuerza. Nosotros tenemos que convertirnos a Cristo. Y él es de esos pastores que cuando está en las mire, usted sabe que hay algo aquí que yo nunca he comido de eso, ni he creído eso. Hermano, hay gente que vive de apariencia. Él es de esa gente que anda caminando las calles con la mujer agarrada de la mano. Ay, mami, ay, papi. Cuando cogen radio, hermano, eso vuelan por allá. Eso vuela el traje, vuela la pollera, vuela todo por allá. Y eso no le agrada a Dios. Uno tiene que ser sincero, uno tiene que ser real, uno tiene que ser, hermano, original. Entonces, un niño de eso, viendo la actitud de sus padres, se desalientan, hermano. Se desalientan por llevar un evangelio mediocre. Entonces, quería esforzarlo. Y así hay gente que quieren esforzar. Mira, hay mujeres aquí en Magaqué que quieren esforzar al marido que camina el evangelio. Y ya ellas les son mal ejemplo. ¿Usted me entiende? ¿Por qué les son mal ejemplo? Hermano, porque no lo atienden como es debidamente. Y cuando hablo de atenderlo, no solamente estoy hablando de sexo, estoy hablando en todos los aspectos. Hay hombres que son cristianos y las mujeres son inconversas y quieren que las mujeres caminen cuando ellos, hermano, no están agradando a Dios. Si tú no agradas a Dios, Dios no va a permitir que nadie te agrade a ti. A su nombre. Entonces dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina el ordenar sus pasos. El hombre no puede ordenar sus pasos por su propia cuenta. Por ejemplo, yo recuerdo que yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios cuando no había conocido a Cristo. Y un día yo dije, no fumo más. Y tenía una docena de cigarrillos metida en el bolso y se la repartía a mis compañeros. Un paquete, yo no fumo más. A los 3 días ese vicio vino con poder sobre mí y entonces me fumaba casi 3 paquetes diarios. Yo mantenía una flema dulce aquí que a veces me daba hasta dolor de botarla porque era sabrosa. ¿Ya me entiendes? Porque yo quise ordenar mis pasos por mi propia cuenta y no por tu propia cuenta. Si Cristo no está en tu camino, tus pasos nunca van a ser rectos. Hermano, pero a mí me gusta el evangelio, yo me siento bien en su iglesia, hermano, pero es que hay una divinidad en mí. Hermano, a mí me gusta la música, a mí me gusta. Si tú no te consagras a Cristo, eso nunca lo vas a superar. Porque cuando tú te afirmas en Cristo, inmediatamente eres libre, porque todas estas cosas son cadenas, todas estas cosas son ataduras. Y no hay atadura que resista el poder de Dios. Cuando nosotros le abrimos, lo que decía el hermano Manuel, dice, hermano, si alguno abre la puerta de su corazón, entraré y cenaré con él y él conmigo. El problema es que no le abrimos la puerta, le abrimos en una endijita, escúchame bien. Y Cristo no entra por endija. Aprende de esta mañana, Cristo no entra por endija, Cristo entra por la puerta. El que entra por huequitos y por endijas y por hoyitos y por cositas es el diablo. Mira, la Biblia dice que él está a la puerta y toca. Si alguno abre la puerta de su corazón, entrará y cenará con él y él conmigo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es un caballero. Cristo te toca, si tú no le abres, él no te va a hacer daño, él no te va a forzar, él te deja tranquilo. Pero el diablo te toca y si no le abres la puerta, te la patea, te la tumba y de que se mete, se mete. Y de pronto tú andas así con la cabeza orando. Uy, me da ganas de matarme, me da ganas de tirarme. Quiero irme para allá por Puente Roncador y tirarme la cabeza. El diablo que ya se te metió adentro.
Mire, la gente, escúchame bien, a veces la gente piensa que uno es chismoso, la gente piensa que uno, no, la gente, hermano, uno dice estas cosas, hermano, es porque el Espíritu Santo redarguye, pero déjenme decirles que toda la gente que desde el mes de diciembre o noviembre y hasta el día de hoy le dieron un guiñito al diablo en toda esta fiesta, déjenme decirles que no se están echando cautivos por el mismo diablo, han de desalentados, han de con deseos de no vivir, porque en medio de toda esta festividad le dieron, hermanos, autoridad al diablo de su vida. Amén. ¿Entiendes? Lo que el hermano Manuel decía era verdad antes de todas estas cosas, antes que la gente viajara, decía, yo decía que mucha gente se iba y vienen endemoniados, y es verdad, mucha gente anda endemoniados. Porque donde estuvieron, bebieron, donde estuvieron, hicieron, donde estuvieron, hermano, participaron. Y hay algo que se llama contaminación, que aunque usted no practique, por solo hecho de estar alrededor de un ambiente inadecuado, usted viene contaminado. Usted tiene que consagrarse al Señor, vivir para el Señor y alabar al Señor. Entonces dice, conozco, oh Jehová, que un hombre no es Señor de su camino, y de un hombre que camina en la ordenanza de paz. No. Usted por su propia cuenta no va a ordenar nada. Usted entregue el corazón a Cristo. Usted entregue la vida a Cristo. Pero este nuevo año que está caminando ya, hoy domingo 4 de enero, hermano, propóngase este año, un año de victoria, un año de nuevos comienzos, un año, pero escuche bien, hay mucha gente que están predicando hoy, el año de nuevos comienzos, el año de la resurrección, el año del cofre, de la llave, del edificio, pero no va a suceder nada si no cambiamos nuestro modo de andar, si no cambiamos nuestro modo de proceder, si no cambiamos nuestro modo de actuar. Entonces, vamos a ver la bendición de Dios. Y vamos a ver Salmo 17:5. Ya vamos a terminar. Salmo 17:5. Perdón, Salmo 119:33. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Escucha esta palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Dice el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer cada día, pedir a Dios que ordene nuestros pasos con la palabra. No, hermano, es que yo estoy esperando, yo le dije al Señor que me hablara y todavía no me ha hablado. Hermano, cada vez que usted lee la Biblia le habla. Hoy la Biblia te está hablando y te está diciendo que le digas a Dios que ordene tus pasos. Pero cuando tú le dices, Señor, ordena mis pasos, tienes que estar entendido de que tienes que poner de tu parte. Dios va a hacer el 50 y usted va a poner el 50 para que sus pasos se ordenen. Porque si Dios hace el 99 y usted no hace ni el 1%, sus pasos nunca van a ser derechos. Ahí es donde usted ve, mira, hay gente que Dios los ha aprobado haciéndoles un 80, un 90% y ellos no han puesto ni siquiera el 10. Esa es la gente que usted ve que Dios los sana, que Dios los liberta, que Dios hace obra en ellos y usted siempre los ve esparramados, usted siempre los ve bebiendo, usted siempre los ve adulterando, usted siempre los ve fornicando, usted siempre los ve en la maldad. Y luego vienen otra vez y me bien. Por ahí está la hermanita que debe estar viendo y se debe estar viendo el mensaje. Y ella ya no me para bola porque ella sabe que yo se lo digo de frente. Cada vez que aparece endemoniada, la oro, la liberto en el nombre de Jesús y enseguida se pierde. Ya está perdida. Vino con el diablo encima, le sacamos el diablo y ya se perdió.
Pero va a llegar el momento cuando ya Dios no va a hacer nada. Hermano, hay gente que le van a pasar como el hermano Benito. Usted sabe la historia del hermano Benito. El hermano Benito era un hermano mexicano, un hermano que Dios levantó lleno de su gloria, sanaba enfermos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios, predicaba. Hermano, ese hermano era usado por Dios. Llegó el momento cuando se apartó. Y cuando se apartó, hermano, al tiempo se reconcilió y volvió otra vez el mismo poder. La tercera vez se apartó y se volvió y se reconcilió y ahí estaba el mismo poder. La cuarta vez se reconcilió y ahí estaba la unción de Dios con él respaldando. La quinta vez se reconcilió nuevamente y ahí estaba Dios. La sexta vez se reconcilió. Hermano, la séptima vez se volvió a apartar y cuando se reconcilió, hermano, dice el testimonio que ya no sentía nada. Oraba por la gente y no se sentía nada. Hermano, oraba y él sentía que ya Dios no lo escuchaba. Y se le metió un espíritu inmundo que lo atormentó. Y cogió una soga, se fue a un arroyo donde había un árbol y ahí se guindó y se ahorcó. ¿Por qué, hermano? Porque malentendió la misericordia de Dios. Una cosa es que Dios tenga misericordia y otra cosa es que nosotros pensamos que Dios nos anda patrocinando nuestra sinvergüenzura. Dios es bueno y Dios sabe que fallaste, Dios sabe que pecaste, te levanta. Entonces hay gente que toma la Biblia para justificar, por lo menos se van a la parte donde Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi mano que pegaré contra mí? 7. Y Cristo le dijo: no te digo que aún 7, sino 70 veces 7. Entonces 7 por 7, 49, 490 veces al día quieren estar pecando. Ahora yo le hago una pregunta: si un hermano siquiera 20 veces, no digamos 400, siquiera 20 veces al día lo molesta con lo mismo, en un momento que ustedes yo, hermano, 20 veces con la misma ponedora en merengue, 20 veces con la misma molestadora. Porque cuando Cristo le dijo así a Pedro, le estaba hablando sobre la capacidad del perdón. Pero una persona, hermano, que ya resida tantas veces en la misma falta, es porque no es espiritual. Cuando usted es espiritual, no reside, hermano. La residencia del pecado no es para gente espiritual. La residencia del pecado es para gente carnal. La gente espiritual no reside en la maldad. A su nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñará de mi claro, porque cuando tus pasos son ordenados por la palabra, nadie te va a andar. Aquí hay pastores en Mangué, en Colombia y en el mundo entero que andan detrás de las ovejas. Yo me enteré, me dijeron de un pastor que tenía una oveja, que después esa oveja también estuvo aquí. Y que la correteaba cuando salía, él que salía con una moto tras de ella para irse se metía en algún motel con alguien. Yo no me pongo en eso. Porque aquí usted, si no es de Dios, se lo lleva el diablo. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que están en el infierno. Y usted tiene que saber que si el ángel de Jehová va con usted, él no va dentro de un prostíbulo. Por eso es que hay mucha gente que les ha dado infarto a los prostíbulos. Porque la Biblia dice que lo que se hace en oculto, Dios lo saca a la luz. Hay gente que se metieron en un motel secretamente y tuvo que haber sido publicado. Porque cuando le dio el infarto, hermano, tuvieron que sacarlo. ¿Y a dónde murió? Allá en tal, y tuvo que ir la fiscalía y tuvo que ir todo el mundo. Aquí en Mangué nos sucedió una vez que una pareja venía saliendo de un motel y llegó un carro y se lo llevó por delante. Lo que ellos hicieron en secreto, en ese momento se publicó. Entonces, fíjate. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y no se defienden. Si tú entiendes que el ángel de Jehová anda a tu lado, usted no se va a meter en lugares donde el ángel no va a entrar, no porque no pueda, sino porque es desagradable ante los ojos de Jehová. Y vamos a terminar con este Proverbios 4, 11 al 12, y ya terminamos. Proverbios 4, 11 al 12. Dice así:
por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no te estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Mire la bendición que hay cuando el hombre entiende qué es el andar en los caminos de Dios, y qué es andar dirigido sus pasos por el Señor. Por el camino de la sabiduría que hay que andar. Mira, Dios no te hace andar por caminos de torpeza, por caminos, hermanos, de errores. Dios te hace andar por caminos de sabiduría, de inteligencia, donde tú puedes hacer cosas agradables delante de los ojos de Dios. Y por veredas derechas, porque los caminos de Dios, los senderos de Dios no son torcidos. Los únicos senderos torcidos son los del diablo, por donde anda el diablo. Y por eso es que el diablo, todo lo que le brinda a la gente es torcido. Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no te estrecharán tus pasos. ¿Por qué? Porque cuando usted anda por un camino recto, por un camino limpio, por un camino, hermano, hermoso, no va a tropezar. Y si corrieres, no tropezarás. Puede correr, no va a tropezar. Hay caminos donde no se puede correr, porque si usted corre, tropieza y se cae. Pero cuando usted anda en el camino recto y derecho, hermano, puede correr, puede brincar, puede saltar y nada le va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien guía tus pasos. Entonces, estimado hermano, esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana es para que nosotros hoy primer servicio de este año 2026 entienda cómo obtener la bendición de Dios en este año, ordenando nuestros pasos, poniéndonos en las manos de Dios para que sea Él quien gobierne nuestros pasos. ¿No? Y cuando Dios gobierna nuestros pasos, Dios te dice: no vayas para allá, no va, vaya para allá, va. Porque hay gente que dice: yo soy obediente, hermano. Pues mire, yo soy obediente a Dios, pero Dios le está diciendo: no hagas esto, y lo hace. Cuando yo hablo de esto, siempre traigo a memoria la vida de Jonás. Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive y predicara. Y él se llenó de rabia porque él no gustaba de esa gente de Nínive, porque era malo. Y lo que hizo fue que compró el pasaje de una nave que salía para Jope y se embarcó en ella. Y cuando iba en la nave, que se desencadenó aquella tormenta fuerte, y la nave se hundía y comenzaron a echar los enseres en el mar para ver si la nave se salvaba. Y él estaba abajo durmiendo. Y cuando el patrón de la nave descendió y lo encontró durmiendo, le dijo: levántate, dormilón, ¿de dónde eres y a qué Dios sirve? Mira lo que responde, dice: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los ejércitos. Mire, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, si él hubiese sido verdad temeroso de Dios, ¿a dónde hubiera estado? En Nínive predicando. ¿Y por qué estaba en Jope? Porque era desobediente. Sin embargo, él decía: soy hebreo y temo a Jehová. Así hay cantidad de gente hoy diciendo: yo temo a Dios, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios. Pero Dios les ha dicho una cosa y ellos están haciendo cosas diferentes a lo que Dios les ha mandado a hacer. Entonces, si en este nuevo año usted quiere que usted, hermano, caminar por sendas derechas, si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere que Dios ordene su paso, hermano, dispóngase para Dios, hágale su corazón a Dios, y usted va a ver cómo usted va a obtener la bendición de Dios. Dice, hermano, se va a cumplir, escúcheme bien, se va a cumplir lo que dice el Salmo 91, que harán mil a tu diestra y el mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Usted verá la desgracia de mucha gente, pero usted verá solamente victoria, en usted verá triunfo, por cuanto usted, hermano, se ha dedicado a vivir para Dios y a tener la palabra de Dios por hoy. Hermano, vienen cosas difíciles para este año, cumplimientos proféticos, pero si usted se agarra de la mano de Dios, usted va a vivir para contarlo. Usted va a vivir para contarlo. Se morirá el de al lado, usted no morirá. Si vas a un hospital y te internaron en esta sala y se murió el de allá, se murió el de acá y se murió el de acá, que se mueran todos, pero usted no se va a morir, porque con usted está el Dios de Israel.
Yo no les he hecho cuento que hace como 6 años que mi mamá estuvo hospitalizada 3 meses en el hospital. Y la metimos en una sala y se murió de allá, al día siguiente se murió de allá, y ya cuando se murió el último, dijo, no, sácame de aquí. Y hablamos y la sacaron por otra sala. Cuando la metieron en la otra sala, al día siguiente se murió el de al lado. Cosa tremenda, el diablo. Pero ahí está la viejita mía. El médico dijo, la voy a operar para que quede en cama, para que descanse del dolor. Pero ya no se va a mover más. Ahí está, todavía va a cobrar la tercera edad en moto. Va a cobrar la tercera edad en moto. Porque una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es cuando Dios es quien dirige tus pasos. Una cosa es cuando Dios toma control de tu vida. Una cosa es cuando Dios es quien dirige tu vida. No es que me diga el hombre, no es que me diga el hombre, no es que me diga el reino, es que me dice el Dios de Israel. Quiere ver la ley de Dios en tu plano y no. Porque sabe que le digo, Cristo dijo estas palabras. El mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano Manuel, ¿dónde estarán hoy los evangélicos que vivieron el 31? Hermano Manuel, ¿dónde estarán hoy los evangélicos que se emborracharon y que dejaron a Dios tirado por el 24-31? Y por un momento, hermano, ¿dónde está? ¿Qué es la vida de ellos hoy? Si ya el 31 va lejos, y ellos ahora, mire, no vale nada en esta vida. No vale nada en esta vida la pena de cambiar a Dios por un momento pasajero. No vale nada, hermano. Lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario es más grande, más importante y más poderoso que todo lo que hay en esta vida. ¿Cuándo le seguirán escuche esto, no me voy a salir del tema, pero escuche esto. El maduro ese y que se recibió a Cristo y se bautizó hace unos meses, hoy está en Estados Unidos, cosa que él nunca se imaginó, porque el hombre cuando tiene su poder piensa que lo puede todo. Y así como Dios levantó a Trump, usted lee la Biblia, va a encontrar que Dios levantó a Nabucodonosor para castigar a otros reyes malos y los matara y los destruyera. Por eso usted como evangélico no puede andar hablando nada de Trump. Así usted tenga un familiar allá que Trump le esté dando cuero, déjelo quieto. No hable de Trump. Usted nunca levante la lengua sobre alguien que Dios ha levantado para hacer justicia. Y mire que se lo llevó. Ahora, yo esta mañana que desperté meditaba y decía, bueno, si Maduro recibió a Cristo y se bautizó por Guachapita, ahora le va a tocar afirmarse en Cristo dentro de esa celda. Ahora sí le va a tocar decir, soy cristiano. Una vez dijo que el comandante Chávez se le había presentado en un canarito y le había hablado. Ahora va a saber y va a tener que entender que no es Chávez. Ahora es Cristo que tiene que hablarle. Ahora es Cristo que lo va a hacer que se arrepienta. Cuán ignorante es la gente, hermano, diciendo que Chávez le había hablado por medio de un pajarito. Dios no habla por medio de lo que quiera. Y en esta mañana nos está hablando a nosotros. Y usted se afirma o se afirma. Porque Él nos ha llamado para ordenar nuestros pasos y agradarle a Él. ¿Quiere usted llevar un año de victoria? Afírmese con el Señor. Y este año viene, aunque vienen muchas cosas terribles, también viene algo grande, algo bueno para todos aquellos que perseveren en su palabra. Póngase sobre su pie, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana.